50 aficionados armados como él con palos, imitaron todos sus movimientos, con exactitud de monos sabios. Aquellos gimnastas improvisados trabajaban metódicamente, sin desplegar los labios, como milicianos en parada. Para la noche, se anunció otro entertainment, al cual no asistí, porque aquellas inocentadas repetidas me empalagaban. Otro periódico, rival de Ocean Time, se refundió en aquella noche. Pasé las primeras horas de ella sobre cubierta. El mar se agitaba y anunciaba mal tiempo, a pesar de que el cielo estaba aún hermoso. También empezaban a acentuarse los balances. Acostado en uno de los bancos de la toldilla, admiraba las constelaciones del firmamento. Hormigueaban las estrellas en el cenit, y aunque la simple vista no pudiera distinguir más que 5000 en toda la esfera celeste, me parecía que, en aquella noche, era posible contarlas por millones. Veía arrastrándose por el horizonte en toda su magnificencia zodiacal, la cola de Pegaso, como el manto estrellado de una reina, de la reina de un cuento de hadas. Las Pléyades se mostraban en las alturas del cielo, al mismo tiempo que los gemelos que, pese a su nombre, no se levanten juntos, como los héroes de la fábula. El toro me miraba con sus grandes y chispeantes ojos. En la cumbre de la bóveda brillaba Vega, la futura polar, y no lejos de ella se marcaba el río de diamantes que constituye la corona boreal. Todas estas constelaciones inmóviles parecían moverse, obedeciendo los balances del barco, y durante su oscilación, el palo mayor describía un arco de círculo, dibujando con limpieza, desde la cien de la Osa Mayor, hasta Altair del Águila, en tanto que la luna, ya baja, bañaba en el horizonte el extremo de su disco. Capítulo SIB. Qué mala la noche. El buque, espantosamente azotado al sesgo, iba y venía con violencia. Los muebles bailaron con estrépito, los frascos de tocador empezaron a dar música. Mucho había refrescado el viento. El Great Eastern navegaba en aquellas aguas fecundas en siniestros, donde la mar es siempre mala. A las 6 de la mañana me arrastré hasta la escalera del gran salón, agarrándome a los peldaños, y aprovechando una de cada dos oscilaciones, logré llegar a cubierta, por la cual me arrastré, no sin trabajo, hasta llegar a la toldilla de proa que estaba desierta, si de tal puede calificarse un lugar en que solo se hallaba el doctor Pitferge. Aquel buen hombre, sólidamente aferrado, encorvaba su espalda, presentándola al viento, rodeando con su pierna derecha uno de los montantes del pasamanos. Me hizo seña de que me acercara, por supuesto, la hizo con la cabeza, pues tenía ocupadas las manos en agarrarse al pasamanos para resistir los esfuerzos de la tempestad. Después de algunos movimientos de rotación, enroscándome como un anélido, llegué junto al doctor, y me aseguré como él. Vamos, me dijo. Esto continúa lo mismo. Pícaro Great Eastern. Precisamente en el momento de llegar, una tromba, una verdadera tromba, hecha de encargo para él. El doctor solo pronunciaba frases entrecortadas. El viento se comía la mitad de sus palabras, pero yo le había entendido. La palabra tromba lleva consigo su definición. Todos sabemos lo que son esas tempestades giratorias, llamadas huracanes en el Océano Índico y en el Atlántico, formados en la costa de África, y tifones en los mares de China, tempestades que con su fuerza irresistible ponen en peligro los buques más grandes. El Great Eastern estaba cogido en una de estas trombas. ¿Cómo le haría frente? Lo va a pasar mal, repetía Pitferge. Mirad, mete las narices en la pluma. Aquella metáfora marítima convenía perfectamente a la situación del buque. Desaparecía su estrave bajo las montañas de agua que por babor y de proa le atacaban. No se vela a lo lejos. Todos los síntomas de una tempestad. Esta se declaró a las 7. La mar se hizo monstruosa. Las pequeñas ondulaciones intermedias que marcan el desnivel de las grandes olas desaparecieron, aplastadas por el viento. El océano se hinchaba. La cima de sus anchas olas se estrellaba con indescriptible furia. Las nubes crecían en altura, a cada momento, y el Great Eastern, que las recibía al sesgo, bailaba espantosamente. Una de dos, dijo el doctor, con aplomo de marino o capear a medio vapor, recibiendo de frente las olas, huir de esta mar endemoniada. No hay otro remedio. Pero el capitán Anderson no hará ni una ni otra de estas dos maniobras. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Porque ha de suceder algo. Al volverme, vi al capitán, al segundo y al primer ingeniero, envueltos en sus capuchones y agarrados a los guardalados. La bruma de las olas los envolvía de pies a cabeza. El capitán, como siempre, sonreía. El segundo reía, enseñando sus blancos dientes cuando el buque oscilaba de tal modo que, al parecer, los palos y las chimeneas iban a derrumbarse. La terquedad del capitán, su obstinación en luchar con el mar, me asombraba. A las 7:30, era horrible el aspecto del Atlántico. Contemplaba el sublime espectáculo de un combate entre las olas y el gigante. Comprendía, hasta cierto punto, la tenacidad del amo después de Dios, que no quería ceder, pero olvidaba que el poder del mar es infinito, y que no puede resistirle nada de lo que hace el hombre. En efecto, por poderoso que fuera, el gigante debía huir ante la tempestad. De pronto, a eso de las 8,
se produjo un choque. Una formidable montaña de agua acababa de atacar al buque por proa y babor. «Esto no es un arañazo», dijo el doctor, sino una puñalada en la cara. Efectivamente, el golpe nos había magullado. Algunas astillas aparecían en la cresta de las olas, eran pedazos de nuestra propia carne, o de algún cuerpo extraño. El capitán hizo la señal para virar un cuarto, a fin de que aquellos restos no se colaran entre las paletas de las ruedas. Miré con más atención y vi que la ola se había llevado el pavés de babor, a 50 pies sobre el nivel del agua. Muchas planchas del forro habían saltado, otras temblaban, retenidas aún por algunos clavos. El Great Eastern se había estremecido al choque, pero seguía su camino con imperturbable audacia. Era preciso quitar cuanto antes los restos que obstruían la proa, para lo cual era indispensable huir ante el mar. Pero el buque, animado por todo el brío de su capitán, se empeñaba en hacer frente. No quería darse por vencido. Un oficial y algunos hombres fueron a limpiar la cubierta por la proa. «Atención», me dijo el doctor, «no está lejos la catástrofe». Avanzaron los marineros hacia la proa, con el oficial. Cogidos al palo segundo, mirábamos por entre las brumas. Cada ola escupía sobre cubierta un torrente. De repente, un golpe de mar más violento que el primero, pasó por la brecha de la obra muerta, arrancó una enorme plancha que cubría la vita de proa, demolió la maciza cubierta bajo la cual se hallaba el alojamiento de la marinería, y atacando de frente las paredes de estribor, las hizo pedazos, llevándoselas como pedazos de tela echados al viento. Los hombres yacían por tierra. Uno de ellos, un oficial, medio ahogado, sacudió sus rojas patillas, y se puso en pie. Viendo tendido y sin conocimiento a uno de sus marineros, sobre un ancla, cargó con él y se lo llevó. Los marineros huían en los destrozos. En el entrepuente había 3 pies de agua. Nuevos restos cubrían el mar, contándose entre ellos algunos centenares de las muñecas que mi compatriota de la calle Chapón pensaba aclimatar en América. Todas aquellas figuritas, arrancadas de su caja por un golpe de mar, bailaban sobre las olas, y en otra ocasión menos crítica, nos hubieran hecho desternillar de risa. La inundación ganaba terreno. Por las aberturas se precipitaban masas líquidas, siendo tal el asalto del mar que, según la relación del maquinista, el Great Eastern embarcó más de 2000 toneladas de agua. Esto hubiera hecho zozobrar una de las mayores fragatas. «Bueno», dijo el doctor, mientras una ráfaga se llevaba su sombrero. La situación era insostenible. Locura hubiera sido intentar más prolongada resistencia. Era preciso huir más que deprisa. El buque, empeñado en resistir de frente las olas, con el estrabe roto, era como un hombre que nada entre dos aguas, con la boca abierta. Por fin, el capitán Anderson lo comprendió. Le vi correr a la ruedecilla que mandaba las evoluciones del gobernalle. En el acto, precipitóse el vapor a los cilindros de popa, y el coloso, revolviéndose como una canoa, dio la cara al norte y echó a correr ante la tempestad. En aquel instante, el capitán, ordinariamente tan sereno y dueño de sí, gritó con rabia: «Mi buque está deshonrado». Capítulo XXV. Apenas el Great Eastern hubo virado de bordo, apenas presentó su popa a las olas, cesaron los balances. A la agitación sucedió la inmovilidad absoluta. El almuerzo estaba servido. La mayor parte de los pasajeros, tranquilizada por la inmovilidad del buque, descendió a los dining rooms, donde, durante el almuerzo, no se experimentó un sacudimiento, ni un choque, ni un plato cayó al suelo, ni una copa derramó sobre el mantel su contenido, a pesar de no haberse dispuesto las mesas de suspensión. Pero 3/4 de hora más tarde, empezó la danza de los muebles, las suspensiones se mecieron en el aire, las porcelanas chocaron entre sí, encima de los aparadores. El Great Eastern acababa de emprender nuevamente su interrumpida marcha al oeste. Subí a cubierta, acompañado de Pitferge, que encontró allí al de las muñecas. «Caballero», le dijo, «toda vuestra gentecilla se ha fastidiado. Hay unas muñecas que no tartamudearán en los Estados de la Unión». «Va», respondió el industrial parisiense. «La pacotilla estaba asegurada y no se ha ahogado con ella mi secreto. Volveremos a hacer muñecas como esas». Por lo visto, mi compatriota no se ahogaba en poca agua. Nos saludó amablemente, y nos dirigimos hacia la popa, donde un timonel nos dijo que las cadenas del gobernalle se habían enredado durante el tiempo transcurrido entre el primer golpe de mar y el segundo. Si semejante accidente hubiera sobrevenido en el momento de la evolución, me dijo Pitferge, no sé lo que hubiera pasado, porque el mar se precipitaba en el buque a torrentes. Las bombas de vapor han empezado ya a sacar agua, pero aún queda mucha. ¿Y el pobre marinero?, le pregunté. Está gravemente herido en la cabeza. Pobre muchacho, es un pescador, casado, padre de 2 niños, y hace su primer viaje a ultramar. El médico del buque no responde de su vida, lo cual me hace temer por ella. En fin, pronto lo veremos. Se ha dicho que el golpe de mar se ha llevado a algunas personas, pero, afortunadamente, no es cierto. Hemos emprendido otra vez nuestro camino. Sí, el camino al oeste, contra viento y marea», añadió,
cogiéndose a un guardamancebo para no rodar por el suelo. ¿Sabéis lo que haría yo con el Great Eastern? Si fuera mío, pues haría de él un barco de lujo a 10.000 francos el pasaje. No habría a bordo más que millonarios, gente que no tuviera prisa. Tardaríamos más de un mes en la travesía de Inglaterra a América. Jamás cortaríamos olas al sesgo. Siempre viento en popa o de proa, y nunca balances ni arzadas. Mis pasajeros estarían libres de mareo, y les pagaría 100 libras por cada náusea. ¿Esa es una idea realizable?, le dije. Sí, replicó. Se podría ganar dinero, o perderlo. El buque continuaba avanzando a pequeña velocidad, dando a lo sumo 6 vueltas de rueda, con objeto de mantenerse. El oleaje era terrible, pero el estrave cortaba normalmente las olas, y no embarcaba agua. No era ya una montaña de metal que avanzaba contra otra de agua, sino una roca sedentaria que recibía indiferente los besos de las olas. Una lluvia copiosísima nos obligó a buscar refugio en el gran salón. El efecto del chaparrón fue calmar el viento y la mar. El cielo aclaró por el oeste y las últimas gruesas nubes se deshicieron en el horizonte opuesto. A las 10, la tempestad daba su último resoplido. A las 12, las observaciones pudieron hacerse con cierta exactitud, y dieron lat. 410-50, n. lon. 510-67 o car. 193 millas. Esta considerable disminución en el camino recorrido no podía atribuirse más que a la tempestad, que había combatido al buque por la noche y al amanecer, tempestad tan terrible que uno de los viajeros, verdadero habitante de aquel Atlántico que había atravesado 43 veces, no había visto otra igual. El maquinista confesó que, durante aquellos 3 días que pasó el Great Eastern en el hueco de las olas, no había sufrido tan fuertes ataques. Pero seamos justos, si no marcha más que medianamente, este admirable steamship ofrece en cambio seguridad completa contra los furores del mar. Resiste como una mole maciza, debiendo esta rigidez a la homogeneidad perfecta de su construcción, a su doble quilla y a lo maravillosamente ajustadas que están sus piezas. Su resistencia es absoluta, pero repetimos, igualmente, que, por grande que sea su fuerza, no es prudente oponerla a una mar desencadenada. Por grande que sea, por resistente que se le suponga, un buque no queda deshonrado por huir de la tempestad. Un capitán no debe olvidar jamás que la vida de un hombre vale más que una satisfacción del amor propio. Obstinarse es peligroso, empeñarse es censurable, y un ejemplo reciente, una catástrofe sobrevenida a un vapor correo oceánico, prueba que un capitán no debe luchar exageradamente contra el mar, aun cuando se vea alcanzado por un vapor de una compañía rival. Capítulo SB. Las bombas proseguían sacando el lago interior del Great Eastern, parecido a un estanque en medio de una isla. Poderosas y rápidamente movidas por el vapor, devolvieron al mar lo que era suyo. Había cesado la lluvia, el viento refrescaba de nuevo, el cielo, barrido por la tempestad, estaba puro. Entrada la noche, seguía paseando sobre cubierta. Los salones despedían largas fajas de luz por sus ventanas abiertas. Hacia la popa, hasta los límites de la mirada, se proyectaba un fosforescente remolino, rayado irregularmente por la cresta luminosa de las olas. Reflejándose en aquellas capas blanquecinas, las estrellas desaparecían, y aparecían como en medio de nubes impelidas por una fuerte brisa. Alrededor y a lo lejos se extendía la noche oscura. Hacia la popa gruñía el trueno de las ruedas, y bajo mis pies, sentía los chasquidos de las cadenas del gobernalle. Llegado al gran salón, me sorprendió hallar en él una compacta multitud de espectadores. Cuánto aplauso. A pesar de los desastres del día, el entertainment de costumbre desarrollaba las sorpresas de su programa. Del marinero herido, moribundo, nadie se acordaba. Reinaba grande animación. Los pasajeros acogían con satisfacción marcada la primera representación de una compañía de minstrels en las tablas del Great Eastern. Estos minstrels son cancioneros ambulantes, negros o ennegrecidos según su origen, que recorren las ciudades inglesas, dando conciertos grotescos. En aquella ocasión, los cantores eran marineros o camareros pintados de negro. Llevaban trajes de desecho, galletas en lugar de botones, tenían anteojos formados por botellas apareadas, y rabeles hechos con cuerdas y vejigas. Aquellos gaznapiros, muy granujas por cierto, cantaban coplas burlonas, e improvisaban discursos razonados con equívocos y retruécanos. Al verse aplaudidos, exageraban sus contorsiones y gestos. Para terminar, un bailarín, ágil como un mono, ejecutó un paso que entusiasmó a la concurrencia. Pero por interesante que fuera el programa de los minstrels, no divertía a todos los pasajeros. Muchos se divertían de otro modo, apretándose en torno de las mesas del salón de proa. Allí se jugaba en grande. Los gananciosos defendían las ganancias hechas durante la travesía, los desgraciados trataban de reponerse, pues el tiempo apremiaba, por medio de golpes de audacia. Salía de aquella sala un violento ruido. Oíase la voz del banquero, cantando los golpes, las imprecaciones de los que perdían, el retintín del oro, el crujir de los billetes de banco. A lo mejor reinaba profundo silencio, pasado el cual, aumentaban en intensidad y número los gritos. Tengo horror al juego,
por cuyo motivo apenas me eran conocidos los abonados del Smoking Room. El juego es un placer siempre grosero, a veces malsano. El hombre atacado de esta enfermedad no puede menos de padecer otras. Es un vicio que nunca va solo. La sociedad de los jugadores, mezclada siempre a todas las sociedades, no me agrada. Allí dominaba Harry Drake, en medio de sus secuaces. Allí preludiaban su vida de aventuras algunos vagos que iban a América a hacer fortuna. Como yo evitaba siempre el contacto de aquella gentuza, pasé por delante de la puerta, sin intención de entrar, cuando me detuvo un tumulto de gritos e injurias. Escuché, y con grande asombro mío, creí reconocer la voz de Fabián. ¿Qué hacía allá? ¿Iba a buscar a su enemigo? Estaba a punto de estallar la tan temida catástrofe. Empujé con fuerza la puerta. El alboroto estaba en su apogeo. Entre el montón de jugadores, vi a Fabián, que estaba en pie, frente a Harry Drake, en pie también. Sin duda Drake acababa de insultar groseramente a Fabián, porque la mano de este se levantó, y, si no cruzó la cara de su adversario, fue porque Corsican se interpuso, deteniéndole con rápido ademán. Pero Fabián, dirigiéndose a Drake, le dijo con acento fríamente burlón: ¿dais el bofetón por recibido? Sí, respondió Drake. Aquí está mi tarjeta. La inevitable fatalidad había puesto frente a aquellos dos mortales enemigos. Ya era tarde para separarlos. Las cosas debían seguir su curso. Corsican me miró, sus ojos en abstracta expresión revelaban menos emoción que tristeza. Fabián había cogido la tarjeta que Drake había dejado sobre la mesa. La tenía entre las puntas de los dedos, como un objeto que no se sabe por dónde cogerlo. Corsican estaba pálido. Mi corazón latía con violencia. Fabián miró, por fin, la tarjeta, y leyó el nombre que contenía. Un rugido brotó de su pecho. Harry Drake, exclamó. Vos. Yo mismo, Capitán Macelvin, respondió tranquilamente el rival de Fabián. No nos había engañado. Si Fabián había ignorado hasta aquel momento el nombre de Drake, este se hallaba sobradamente informado de la presencia de Fabián en el Great Eastern. Capítulo SV. Al día siguiente, corrí en busca de Corsican, y le hallé en el gran salón. Había pasado la noche junto a Fabián, que aún no se había repuesto de la terrible emoción que le había causado el nombre del marido de Elena. ¿Acaso una secreta intención le hacía comprender que Drake no estaba solo a bordo? La presencia de aquel hombre le revelaba la de Elena. Adivinaba que la pobre loca era la niña a quien adoraba hacía tantos años. Corsican no pudo decírmelo, porque Fabián no había pronunciado una palabra en toda la noche. Corsican sentía, hacia Fabián, una especie de pasión fraternal. Desde la infancia, su intrépida naturaleza le había seducido. Estaba desesperado. He intervenido demasiado tarde, me dijo. Antes que Fabián levantara su mano sobre Drake, he debido abofetear a ese miserable. Inútil violencia, le dije. Drake no os hubiera seguido al terreno que pretendíais llevarle. Buscaba a Fabián, y era inevitable la catástrofe. Tenéis razón, me dijo. Ese canalla ha conseguido su objeto. Conocía todo lo pasado, todo el amor de Fabián. Tal vez Elena, privada de su razón, le ha revelado sus más secretos pensamientos. Tal vez, antes de su matrimonio, la leal Elena le contó lo que ignoraba de su vida de niña y de joven. Impulsado por sus malos instintos, hallándose en contacto con Fabián, ha buscado este lance, reservándose el papel de ofendido. Ese tuno debe de ser un espadachín consumado, un matón. Sí, respondí. Cuenta varios lances de este género. No es el desafío lo que yo temo, respondió Corsican. El capitán Fabián Macelvin es uno de esos hombres a quienes no turba ningún peligro. Lo que temo son las consecuencias. Si Fabián mata a ese hombre, por vil que sea, abre un abismo entre Elena y él. Sabe Dios que en el estado en que esa infeliz mujer se encuentra, necesita un apoyo como Fabián. Pero suceda, lo que debemos desear por Elena y Fabián, es que Drake sucumba. La justicia está de nuestra parte, cierto, pero debemos temerlo todo, y estoy traspasado de dolor, pues, a costa de mi vida, hubiera querido evitar a Fabián este encuentro. Capitán, respondí, cogiendo la mano de tan adicto amigo, aún no hemos recibido la visita de los padrinos de Drake. Aunque todas las circunstancias os dan la razón, aún no puedo desesperar. ¿Conocéis algún medio de evitar el desafío? No, hasta ahora, al menos. Sin embargo, ese desafío, si ha de efectuarse, ha de ser en América, y antes de llegar, la casualidad, que ha creado esta situación, puede librarnos de ella. Corsican movió la cabeza, como hombre que no admite la eficacia de la casualidad en los negocios humanos. En aquel momento, subió Fabián la escalera que conducía a la cubierta. Me impresionó su palidez. La herida, sangrienta de su corazón, había vuelto a abrirse. Entristecía su aspecto. La seguimos. Erraba, sin objeto, evocando aquella pobre alma medio libre de su cubierta mortal, y trataba de evitarnos. Era ella, la loca, dijo. Era Elena, ¿no es verdad? Pobre Elena mía. Dudaba aún, y se alejó de nosotros, sin esperar una respuesta que no hubiéramos tenido valor para darle. Capítulo SV. Al mediodía, Drake no había enviado aún sus padrinos,
a pesar de que ya debía haberse cumplido este preliminar, si Drake trataba de obtener satisfacción con las armas en la mano, ¿podía darnos alguna esperanza aquel retraso? Yo sabía perfectamente que las razas sajonas entienden las cuestiones de pundonor de muy distinta manera que nosotros, y que el desafío ha desaparecido casi por completo de las costumbres inglesas. Como ya he dicho, no solo la ley es severa con los duelistas, y no es fácil eludirla, como en Francia, sino que la opinión se declara contra ellos. Pero el caso de Drake y Fabian era excepcional. El lance había sido buscado, deseado. El ofendido había, por decirlo así, provocado al ofensor, y todos mis razonamientos conducían a esta deducción: el encuentro de aquellos dos hombres era inevitable. En aquel momento, los paseantes invadieron la cubierta. Eran los fieles domingueros, que salían del templo. Oficiales, marineros y pasajeros regresaban a sus puestos o a sus camarotes. A las 12:30 el cartel anunciaba: Lat. 433 yen, Lon. 660-21 o Car. 214 millas. El Great Eastern no distaba más que 348 millas de la punta del Antioch, lengua pantanosa que forma la entrada de los pasos de Nueva York. Pronto iba a surcar las aguas americanas. Durante el land, Drake ocupaba su puesto de costumbre, pero Fabián no se halla en el suyo. Aunque charlatán, me pareció que aquel tunante estaba intranquilo. Pedía al vino el olvido de sus remordimientos. No lo sé, pero se entregaba a continuas ovaciones, en compañía de sus amigos de siempre. Varias veces me miró de reojo, no atreviéndose a encararse conmigo, a pesar de su insolencia. Buscaban a Fabián entre los convidados. No sé, me llamó la atención que abandonara la mesa bruscamente, antes de terminar la comida. Me levanté acto continuo, para observarle, pero se dirigió a su camarote, donde se encerró. Subí a cubierta. El mar estaba tranquilo y sereno, el cielo, ni una nube, ni un poco de espuma. El doctor Pitferge me dio malas noticias del marinero herido. A pesar de las seguridades que daba el médico, el estado del paciente empeoraba. A las 4, pocos minutos antes de la comida, fue señalado un buque a babor. El segundo me dijo que debía ser el City of Paris, de 2.750 toneladas, uno de los mejores steamers de la compañía de Inman, pero se engañaba, pues habiéndose acercado, el buque nos dio su nombre: Saxonia, de la Steam National Company. Por espacio de algunos instantes, los dos buques corrieron a contrabordo, a menos de 3 cables de distancia. La cubierta del Saxonia estaba ocupada por sus pasajeros, que nos saludaron con una triple aclamación. A las 5 otro buque en el horizonte, pero demasiado distante para que pudiéramos reconocer su nacionalidad. Debe ser el City of Paris. Qué atractivo tienen esos encuentros de buques, de esos huéspedes del Atlántico, que se saludan al paso. No es posible la diferencia entre buque y buque. El común peligro es un lazo de unión hasta entre desconocidos. A las 6, tercer buque, el Philadelphia, de la línea de Inman, dedicado al transporte de inmigrantes de Liverpool a Nueva York. Decididamente, la tierra no podía distar mucho, pues recorríamos mares frecuentados. Yo estaba ansioso de tocar en ella. Se esperaba también a la Europa, barco de ruedas de 3.200 toneladas y 1.300 caballos, perteneciente a la compañía transatlántica, dedicado al servicio de pasajeros entre Havre y Nueva York. Pero no fue señalado. Sin duda había remontado al norte. A cosa de las 7:30 anocheció. El disco de la luna se separó del sol poniente, y permaneció algún tiempo suspenso en el horizonte. Una lectura religiosa hecha por Anderson en el gran salón, entrecortada por cánticos, se prolongó hasta las 9 de la noche. Terminó el día sin que Corsican y yo recibiéramos la visita de los padrinos de Drake. Capítulo 6. El día 8 de abril amaneció hermosísimo. El sol se levantó radiante. Sobre cubierta encontré al doctor, bañándose en los efluvios luminosos. Se dirigió a mí. ¿Cómo ha de ser?, me dijo. Nuestro pobre herido ha muerto. Oh, los médicos no temen nada. Es el cuarto compañero que nos abandona desde nuestra salida de Liverpool, el cuarto que ha de apuntar el Great Eastern en su pasivo. Y aún no hemos llegado. Pobre hombre, dije. Al llegar al puerto, casi enfrente de las costas americanas. ¿Qué será de su mujer y de sus hijos? ¿Qué le hemos de hacer?, respondió el doctor. Es la ley, la gran ley. Hemos de morir. Hay que ceder el puesto a los que vienen. No morimos, al menos así lo creo, sino porque ocupamos un sitio que otro tiene derecho. ¿Sabéis cuántas personas habrán fallecido durante mi vida? Si dura 60 años, no sé, doctor. Bien sencillo, es el cálculo. Si vivo 60 años, habré vivido 21.900 días o 525.600 horas o 31.536.000 minutos, o en número redondo, 2.000 millones de segundos. Durante este tiempo, habrán muerto 2.000 millones de personas que estorbaban a sus sucesores, y yo partiré del mismo modo, cuando sea un estorbo. La cuestión está en estorbar lo más tarde posible. El doctor prosiguió desenvolviendo esta tesis, tratando de probarme que todos somos mortales. No creí oportuno contradecirle. Mientras paseábamos, vi a los carpinteros,
ocupados en reparar las averías de la proa. Si el capitán quería entrar sin averías en Nueva York, debían darse prisa, porque el Great Eastern navegaba en aquellas tranquilas aguas con velocidad mayor que la observada hasta entonces. Para comprender esto bastaba ver a los dos jóvenes prometidos que, apoyados en la borda, no contaban ya las vueltas de las ruedas. Los largos émbolos se movían con rapidez, y los enormes cilindros, oscilando en sus muñones, se asemejaban a un grupo de campanas lanzadas a vuelo. Las ruedas daban 11 vueltas por minuto, y el buque marchaba a razón de 13 millas por hora. A las 12, los oficiales no se ocuparon de observar el sol, conocían su posición por rutina. Pronto se iba a señalar la tierra. Después del land, mientras paseaba, vino a buscarme el capitán Corsican. Tenía algo que decirme, lo comprendí al ver la expresión de su semblante. Fabián, me dijo, ha recibido a los testigos de Drake, me ha nombrado padrino suyo, y os ruego, me acompañéis. ¿Puede contar con vos? Sí, capitán. Por lo visto, ya no hay esperanza de arreglo, ninguna. Pero, decidme, ¿cómo empezó la cuestión? ¿Una disputa de juego? ¿Un pretexto? Ni más ni menos. Si Fabián no conocía a Drake, este conocía a Fabián. El nombre de Fabián es un remordimiento para ese hombre, y quiere darle muerte con el hombre que lo lleva. ¿Quiénes son los testigos de Drake? Uno de ellos es ese farsante, el doctor T. Precisamente. El otro, es un yanqui a quien no conozco. ¿Cuándo los veremos? Los espero aquí. En efecto, pronto divisé a los dos testigos de Drake, que se acercaban a nosotros. El doctor T. estaba muy satisfecho, le parecía haber crecido 5 codos, sin duda, porque apadrinaba a un pillastre. Su compañero, otro de los comensales de Drake, era uno de esos mercaderes eclécticos que están siempre dispuestos a vender cualquier cosa que se les quiera comprar. El doctor T. tomó la palabra, después de haber hecho con énfasis un saludo que Corsican apenas se dignó contestar. Señores, dijo el doctor T. con tono solemne, nuestro amigo Drake, un gentleman cuyo mérito y compostura son de todos conocidos, nos ha enviado a tratar con vosotros un asunto delicado. En otros términos, el capitán Fabián Macelvin, a quien nos hemos dirigido, os ha nombrado sus representantes para este lance. Creo que nos arreglaremos, como cumple a personas bien educadas tocante a nuestra delicada misión. No respondimos, dejando a aquel hombre recalcar su delicadeza. Señores, prosiguió, no es discutible que Mr. Drake es el ofendido. El capitán Macelvin, sin razón y hasta pretexto, ha desconfiado de la honradez de nuestro representado en una cuestión de juego, y después, sin provocación alguna, le ha inferido el insulto más grave que puede recibir un caballero. Esta fraseología melosa impacientó a Corsican, que se mordía el bigote. No podía contenerse por más tiempo. Basta de música, señor mío, dijo ásperamente al doctor T., cortándole la palabra. La cuestión es muy sencilla. El capitán Macelvin ha levantado la mano contra ese Mr. Drake. Vuestro amigo da por recibido el bofetón. Es el ofendido y exige una satisfacción. La elección de armas es suya. ¿Qué más? ¿El capitán Macelvin acepta?, preguntó el doctor, desconcertado por el tono de Corsican. Se aviene a todo. Nuestro amigo Drake elige el florete. ¿En qué sitio? En Nueva York. No. Aquí a bordo. ¿Cuándo? Esta tarde, a las 6. A lo último de la toldilla que a esa hora está desierta. Bueno, dicho esto, Corsican tomó mi brazo y volvió la espalda al doctor T. Capítulo XXX. No era ya posible alejar el desenlace del drama. Solo algunas horas nos separaban del momento en que los dos adversarios habían de encontrarse, porque Harry Drake no esperaba que su enemigo y él hubieran desembarcado. Aquel buque, fletado por una compañía francesa, le parecía un terreno más a propósito para aquel desafío, que debía ser a muerte. O quería deshacerse de Fabián antes que este hubiera pisado el territorio americano, y sospechara la existencia a bordo de Helena, que Drake debía suponer ignorada de todo el mundo. Esto último debía de ser. Poco importa, dijo Corsican. Cuanto antes mejor. ¿Os parece que suplique a Pitferge que asista al desafío como médico? Sí. Me parece bien. Corsican fue a ver a Fabián. La campana sonaba en aquel momento. ¿Qué significaba aquel toque inusitado? El timonel me dijo que tocaba a muerto por el marinero. En efecto, iba a llevarse a cabo una triste ceremonia. El tiempo, hasta entonces tan hermoso, tendía a modificarse. Gruesas nubes subían pesadamente hacia el sur. Al oír la campana, los pasajeros acudieron en tumulto hacia estribor. Los tambores, los obenques, las pasarelas, las bordas y hasta las lanchas, colgadas de sus pescantes, se llenaron de espectadores. Oficiales, marineros y fogoneros francos de servicio, se alinearon sobre cubierta. A las 2, apareció un grupo de marineros, al extremo de la calle. Salía de la enfermería, y pasó por delante de la máquina del gobernalle. El cuerpo del marinero, envuelto en un pedazo de lona cosido y fijo a una tabla, con una bala a los pies, iba en hombros de 4 de sus compañeros. El pabellón inglés cubría el cadáver. El grupo avanzó lentamente por entre la concurrencia. Todos los asistentes se descubrieron. Llegados más allá de la rueda de estribor,
Los que llevaban el cadáver depositaron la tabla en el descansillo en que terminaba la escalera. Al llegar a la cubierta, delante de la fila de espectadores que ocupaban el tambor, hallábanse el capitán Anderson y sus oficiales vestidos de gala. El capitán tenía en la mano un libro de oraciones. Se descubrió, y por espacio de algunos minutos, en medio de un silencio profundo, que ni la brisa turbaba, leyó con voz grave la oración de los difuntos. En aquella atmósfera pesada, tempestuosa, sin el más leve ruido, sin un soplo de aire, se oían distintamente todas sus palabras. Algunos pasajeros respondían en voz baja. A una señal del capitán, el cadáver, levantado por los que lo habían llevado, se deslizó hacia el mar. Sobrenadó un instante, desapareciendo después en medio de un círculo de espuma. En aquel momento, la voz del vigía gritó: tierra. Capítulo sí. Aquella tierra, anunciada en el momento en que el mar se cerraba sobre el cuerpo del pobre marinero, era amarilla y baja. Aquella línea de dunas poco elevadas era Long Island, la isla larga, gran banco de arena, vivificado por la vegetación que cubre la costa americana, desde la punta de Montcalm hasta Brooklyn, dependencia de Nueva York. Numerosas goletas de cabotaje costeaban aquella isla, sembrada de casas de recreo. Es la campiña predilecta de los habitantes de Nueva York. Los pasajeros saludaban con la mano a aquella tierra tan deseada, después de una travesía demasiado larga y no exenta de accidentes penosos. Todos los anteojos estaban apuntados a aquella primera muestra del continente americano, mirándola cada uno por distinto prisma, según sus sentimientos o deseos. Los yanquis saludaban en ella a su madre patria. Los sudistas miraban con cierto desdén aquellas tierras del norte, el desdén del vencido hacia el vencedor. Los canadienses la miraban como gentes a quienes falta poco para llamarse ciudadanos de la Unión. Los californianos, al rebasar todas las llanuras del Far West y franquear las montañas rocosas, ponían ya el pie en sus inagotables placeres. Los mormones, con la frente levantada y los labios fruncidos por el desprecio, apenas miraban aquellas playas, dirigiendo sus visuales más lejos, a su desierto inaccesible, a su ciudad de los santos, y a su lago salado. Para los dos prometidos, aquel continente era la tierra de promisión. Pero el cielo se oscurecía más y más. Todo el horizonte sur estaba ocupado. Las nubes se acercaban al cenit. La pesadez del aire aumentaba. Un calor sofocante penetraba la atmósfera, como si el sol de julio cayera a plomo sobre ella. No terminaban aún los incidentes de aquella travesía. ¿Queréis que os asombre?, me dijo Pitferge, que se hallaba a mi lado. Asombradme, doctor. Pues bien, antes de acabar el día, tendremos tempestad. Tempestad en abril. El Great Eastern se burla de las estaciones, repuso el doctor, encogiéndose de hombros. Es una tempestad hecha para él. Mirad esas nubes de mala facha que invaden el cielo. Parecen animales de los tiempos geológicos. Antes de mucho, se devorarán. Confieso, dije, que el horizonte está feo. Su aspecto es tempestuoso, y 3 meses más allá, sería yo de vuestra opinión, querido doctor. Pero ahora no. Repito, dijo Pitferge, animándose, que dentro de pocas horas estallará la tempestad. La siento, como un stormglass. Mirad esos vapores que se condensan en lo alto del cielo. Observad esos cisnes, esas colas de gato, que se amasan en una sola nube, y esos gruesos anillos que aprietan el horizonte. Pronto habrá condensación rápida de vapores, y por consiguiente, producción de electricidad. Además, el barómetro ha caído de pronto a 721 milímetros, y los vientos reinantes son del sudoeste, los únicos que provocan tempestades en invierno. Vuestras observaciones podrán ser exactas, doctor, respondí, como hombre que no quiere dar su brazo a torcer. Pero ¿quién ha sufrido alguna vez tempestades en esta latitud y en esta época? Se citan ejemplos en los anuarios. Los inviernos templados suelen marcarse por tempestades. Si os hubierais permitido vivir en 1172, o siquiera en 1824, hubierais oído gruñir el trueno, en febrero, en el primer caso, y en diciembre en el segundo. En enero de 1837, el rayo hizo estragos en Drammen, Noruega, y el año pasado los hizo en La Mancha, en el mes de febrero, echando a pique unas barcas de Treport. Si me dejarais consultar la estadística, os confundiría. En fin, doctor, ya que os empeñáis, a veremos. ¿Tenéis miedo al trueno? ¿Yo?, respondió el doctor. El trueno es mi amigo, es mi médico. ¿Vuestro médico? Sí, tal como me veis, fui atacado por un rayo, en mi cama, el 31 de julio de 1867, en Kiev, cerca de Londres, y el rayo me curó una parálisis del brazo derecho, rebelde a todos los esfuerzos de la medicina. Os chanceáis. Nada de eso. Es un tratamiento muy barato, tratamiento por la electricidad. Amiguito, muchos ejemplos, muy auténticos, demuestran que el rayo sabe más que los doctores más sabios. Su intervención es muy útil en casos desesperados. No importa, dije, vuestro médico me inspira poca confianza. No le llamaré jamás, porque no le habéis visto ejercer. Recuerdo un ejemplo. En 1817, en el Connecticut, un campesino que sufría un asma,
tenido por incurable, fue herido del rayo, en sus tierras, y radicalmente curado. Un rayo pectoral. Ahí tenéis. El doctor era capaz de reducir el rayo a píldoras. Reíd, ignorante, reíd. No entendéis una patatada de tiempo, ni de medicina. Capítulos. Sí. Jean Pitferge se marchó, y yo me quedé sobre cubierta, viendo cómo subía la tempestad. Fabián seguía aún en su camarote. Corsican estaba con él. Fabián tomaba, sin duda alguna, disposiciones para el caso de una desgracia. Me acordé entonces de que tenía una hermana en Nueva York, y me horroricé al pensar que tal vez tendríamos que llevarle muerto al hermano que esperaba. Hubiera querido ver a Fabián, pero me parecía prudente no interrumpirlos. A las 4, vimos otra tierra delante de la costa de Long Island. Era el islote de Tire Island que tiene en ese centro un faro que lo alumbra. En aquel momento los pasajeros habían invadido las toldillas. Todas las miradas se fijaban en la costa, que estaba a más de 6 millas al norte. Esperábamos el momento en que la llegada del práctico decidiera la importante cuestión de la rifa. Los poseedores de cuartos de hora nocturnos habíamos abandonado toda pretensión, ya que los cuartos de hora de día, a excepción de los comprendidos entre las 4 y las 6, tenían pocas probabilidades de ganar. Antes de la noche el práctico estaría a bordo, y asunto concluido. Todo el interés se hallaba pues concentrado entre las 7 u 8 personas a quienes la suerte había atribuido los próximos cuartos de hora, las cuales se aprovechaban para vender, comprar y volver a vender sus números con verdadera furia. Parecía que estábamos en Royal Exchange de Londres. A las 4:15 se divisó a estribor una goletilla con rumbo a nosotros. No cabía duda, era el práctico. Debía llegar a bordo antes de media hora. La lucha se empeñó, por consiguiente, entre el segundo y tercero cuartos de hora, contados entre las 4 y las 5 de la tarde. Las peticiones y ofertas menudeaban, después se hicieron apuestas insensatas sobre la persona del práctico. Las traslado fielmente. Apuesto $10 a que el práctico es casado, 20 a que es viudo, $30 a que usa bigote, 50 a que sus patillas son rubias, 60 a que tiene una verruga en la nariz, 100 a que pondrá sobre cubierta el pie derecho antes que el izquierdo, a que fuma, a que no, cigarro puro, no, sí, no, y otras 1000 apuestas más absurdas, pero que encontraban mantenedores más absurdos aún. Entretanto, la goleta se acercaba sensiblemente. Distinguíanse sus formas graciosas, algo elevadas por la proa, y con curvas prolongadas, que le daban el aspecto de un yate de recreo. ¿Qué embarcaciones tan hermosas y sólidas son esos barcos pilotos de 50 a 60 toneladas, bien construidos para navegar, en términos, que pudiesen dar la vuelta al mundo, sin envidiar a las carabelas de Magallanes? La que teníamos a la vista, ligeramente inclinada, ostentaba todas sus velas, a pesar de la brisa, que empezaba a refrescar. El mar se deshacía en espuma, bajo su estrave. Llegada a 2 cables del Great Astern, se puso al pairo, y echó al agua su bote. A una señal del capitán Anderson, las ruedas y la hélice se detuvieron por primera vez, después de 14 días de movimiento. Un hombre descendió de la goleta al bote. 4 remeros bogaron hacia el Great Astern. Se echó una escala de cuerda por el flanco del coloso, al cual atracó la cáscara de nuez del práctico. Este trepó ágilmente y saltó a cubierta. Los gritos de alegría de los gananciosos, las exclamaciones de los que perdían, le acogieron, y las apuestas y la rifa se resolvieron por estas circunstancias. El práctico era casado, no tenía verruga, tenía bigote rubio, había saltado con los pies juntos. Y por último, eran las 4:36, en el momento en que pisaba el Great Astern. El poseedor del 23º cuarto de hora ganaba pues $96. Era el capitán Corsican, que no se ocupaba de semejante ganancia. No tardó en aparecer sobre cubierta. Cuando se enteró de lo ocurrido, rogó al capitán Anderson que entregase sus ganancias a la viuda del pobre marinero, tan desgraciadamente muerto por el golpe de mar. El comandante le apretó la mano, sin decir una palabra. Un instante después, un marinero se acercó a Corsican. «Caballero», le dijo, «los compañeros me envían a deciros que sois un hombre de bien. Os dan las gracias en nombre del pobre Wilson, que no puede daroslas en persona». Corsican, conmovido, estrechó la mano del marinero. El práctico, de aspecto poco marino, con sombrero de hule, pantalón negro, levita parda con forro encarnado y un gran paraguas, era a la sazón el amo del buque. Al saltar sobre cubierta, soltó un paquete de periódicos, a los cuales se precipitaron con avidez los viajeros. Aquellos papeles, que contenían noticias de Europa y de América, eran el lazo político y civil que se estrechaba entre el Great Astern y ambos continentes. Capítulos. Sí, la tempestad estaba preparada. Iba a comenzar la lucha de los elementos. Una especie de bóveda de nubes, de matiz uniforme, se redondeaba sobre nosotros. La atmósfera, oscurecida,
Era algodonosa por su aspecto. La naturaleza quería dar la razón al doctor Pitferge. La marcha del buque iba siendo cada vez más lenta. Las ruedas solo daban 3 o 4 vueltas por minuto. Torbellinos de blanco vapor se escapaban por las entreabiertas válvulas. Las cadenas de las anclas estaban dispuestas. El pabellón inglés ondeaba en el pico cangrejo. El capitán Anderson había tomado todas las medidas precisas para fondear. Desde lo alto del tambor de estribor, el práctico, haciendo señales con la mano, ordenaba las evoluciones precisas para que el buque penetrara en los estrechos pasos. Pero el reflujo empezaba, y el Great Eastern no podían franquear la barra de la desembocadura del Hudson. Era preciso esperar la marea creciente. Aún faltaba un día. A las 5 menos cuarto, por orden del práctico, se soltaron las anclas. Corrieron las cadenas a lo largo de los escobenes, con un estrépito comparable al del trueno. Por un momento, llegué a creer que la tempestad empezaba. Así que las uñas del ancla se hubieron agarrado a la arena. El buque permaneció inmóvil. Ni una ondulación desnivelaba la superficie del mar. El Great Eastern era un islote. En aquel instante la bocina resonó por última vez. Llamaba a los pasajeros a la comida en que habían de despedirse. La sociedad de fletadores iba a prodigar el champaña. Ni uno solo hubiera querido faltar a la cita. Un cuarto de hora después, los salones estaban llenos de convidados, y la cubierta estaba enteramente sola. Sin embargo, 7 personas iban a dejar su puesto desocupado, los 2 adversarios que iban a jugar su vida, y los 4 testigos y el doctor que les asistían. La hora estaba bien elegida para el combate, así como el sitio. No había un alma sobre cubierta. Los pasajeros habían bajado a los dining rooms, los marineros estaban en sus puestos y los oficiales en su comedor particular.